Hi everyone, I hope you are all very good at home. I am here today to talk to you about the past simple of regular verbs. Hola a todos, espero que todos estén muy bien. Soy Miss Daniela y estoy aquí hoy día para hablar con ustedes sobre el pasado simple de los verbos regulares. Ok, let's begin with the lesson. Empecemos con la clase. Ok. What do we use the past simple for? We use the past simple to talk about things that happened in the past. Algo tal vez para ustedes súper lógico. ¿Para qué usamos el pasado simple? Usamos el pasado simple para hablar de cosas que ocurrieron en el pasado. Ocurrieron y se terminaron en el pasado. ¿Ya? Okay. The time expressions we find in the past simple are... Las expresiones de tiempo que vamos a encontrar en el pasado simple son yesterday, last week, last month, last year, a year ago, the day before or the week before, in 2010 or another year. Las expresiones de tiempo entonces que vamos a encontrar son yesterday, que significa ayer, last week, la semana pasada, last month, el mes pasado, last year, el año pasado. A year ago, un año atrás. The day before, el día anterior. The week before, la semana anterior. Y luego puede ser también una fecha pasada, por ejemplo, in 2010, en 2010. We are going to work with regular verbs. Vamos a trabajar solamente con verbos regulares. ¿Qué quiere decir esto? Regular verbs follow the same rule. Okay? And to transform a verb into the past, you have to add the suffix ed to the verb. Los verbos regulares siguen todos una regla. Y para transformarlos a pasado, lo que tenemos que hacer es agregar ed como un sufijo al final del verbo. Ya, por ejemplo, I played. El verbo play en presente, para transformarlo en pasado, vamos a agregar ed. Va a ser la misma forma para todos los sujetos. I played, he, she, it played, we, you, and they played. Sin embargo, tenemos algunas reglas para seguir. Ok, the spelling rules are. La mayoría de los verbos vamos a agregar ed. Vamos a agregar ed al final del verbo. If the verb ends in e, you just have to add the d. Si el verbo termina en e, solamente tienen que agregar la letra d. Vowel plus I, you add ed. Si tienen una vocal y luego una y, solamente agregan ed. Enjoy, enjoyed. Si tienen consonant plus y, you change the y into an I and add ed. Si tienen consonante más y, cambian esa y por una i latina y luego agregan ed. One syllable verb with one vowel and one consonant, you have to double the consonant and then add ed. Si tienen un verbo que es de una sílaba, es decir, un verbo corto, de un solo sonido, vamos a doblar la última consonante siempre y cuando este termine en la combinación consonante vocal consonante. Por ejemplo, stop. T, consonant, O, vowel, P, consonant. We double the P and then add ed. Doblamos la P y luego agregamos ed. Or the word bat. B, consonant, A, vowel, and T, consonant. Bat. With a double T. Two syllable with stress on the second syllable and ending with a single consonant. Double the consonant and then add ed. Si es de dos sílabas, pero tiene acento en la segunda sílaba y termina en una consonante, también doblamos la última consonante y agregamos ed.
let's look at the examples. Miremos los ejemplos. Tom phoned his best friend. The verb phone, el verbo phone termina en E. Por lo tanto, aquí solamente agregamos una D al verbo para transformarlo a pasado. The negative form of the simple past with regular verbs is the following. Subject plus didn't plus the verb in infinitive. La forma negativa de los verbos es sujeto, didn't y el verbo en infinitivo, es decir, el verbo en presente. Vamos a poner adelante el sujeto, que puede ser cualquier pronombre, luego la forma didn't y el verbo sin ed. I didn't play, he didn't work, you didn't watch. Let's look at the examples. They didn't study for the math test. Oración negativa. Ellos no estudiaron para la prueba de matemáticas. Didn't study. Agrego el auxiliar didn't negativo y luego el verbo study en presente. Ahora, ¿qué pasa con esta oración en afirmativa? They studied for the history test. Ellos estudiaron para la prueba de historia. Aquí cambiamos el verbo a pasado agregando ed y cambiando la y de study a y latina. Studied for the test. The interrogative form, or the form to make questions, is the following. We use did in front of the question, then the subject, and finally the infinitive form of the verb. Para hacer la forma interrogativa o preguntas, vamos a usar el auxiliar did adelante de la pregunta, luego el sujeto y finalmente el verbo en presente. Es decir, el verbo solamente va a cambiar a su forma pasada en las oraciones afirmativas. En las negativas vamos a usar didn't y en las interrogativas vamos a usar did adelante. Did I play? Did he work? Did you like? Let's look at the examples. Did they visit London last year? ¿Visitaron ellos Londres el año pasado? Yes, they did. Cuando yo respondo de manera corta, puedo usar la forma yes o no. Luego voy a agregar el sujeto que estaba en la pregunta, they, en este caso. Y luego voy a repetir el auxiliar did si es afirmativa y didn't si es negativa. Did Kate walk to school? No, she didn't. Entonces, en esta pregunta vemos que la respuesta es negativa y tenemos no, luego el pronombre she porque es lo mismo que Kate y finalmente la forma negativa de did, didn't. Ok, and that's it for today. Y hasta ahí es por el día de hoy. The first thing is to remember that when you transform a verb into the past, you add ed at the end of the verb. Lo primero es recordar que cuando yo transformo un verbo a pasado, agrego ed al final del verbo. Para las oraciones afirmativas, okay? For the affirmative sentences then, I add ed at the end of the verb to transform it into the past. For the negative form, we are going to use didn't and then the verb in present. Para la forma negativa vamos a usar el auxiliar didn't para todos los sujetos y vamos a dejar el verbo que sigue en presente. Es decir, si yo tengo el verbo play en afirmativa y en afirmativa en pasado sería played con ed, para la forma negativa va a ser didn't play sin ed. Didn't play. Para hacer preguntas, okay, to make questions, I'm going to start with the auxiliary form first. I'm going to say did, then the subject, and finally the verb in present. Ya, para hacer preguntas vamos a usar el auxiliar did
luego el sujeto y finalmente el verbo en presente. They play. Okay. Okay. I hope you all get it. I hope you all understood. And if you have any questions, please let me know. I hope to see you soon in another video, and that I hope that you are taking care with the rest of your families at home. See you on the next video. Bueno chicos, eso es todo. Espero que todos estén bien en sus casas y se sigan cuidando conjunto a sus familias. Si tienen cualquier duda, por favor háganmelo saber y nos veremos en un próximo video. Que estén muy bien. Hasta luego. Bye bye.